Buenas noches, amigos, amigas. Hoy, lunes 25 de agosto, como todos los lunes, tenemos nuestro programa de adicciones. El día de hoy, perdón, nos acompaña la licenciada Edith ¿Qué tal? Guzmán Buenas noches, licenciado. y el licenciado Aarón Bruno, que ya tiene algunos programas con nosotros y nos ha pedido mucho el público sus atinados comentarios. Entonces el día de hoy vamos con el segundo capítulo de lo que es la neurosis. Pero antes de entrar en materia, me gustaría invitarlos a que nos acompañen a ver un video que dura 2 minutos y medio y que resume en parte todo lo que habíamos visto la vez pasada, a efecto pues en ponernos en modo tiempo, lugar y circunstancia. ¿Les parece? No se vayan, regresamos. Inseguridad, miedo, irritabilidad, ansiedad, celos, resentimiento, soledad, depresión. ¿Te has sentido alguna vez así? Son algunas de las emociones atormentadoras que muchos experimentamos día a día y que falsamente justificamos como parte de nuestra forma de ser. Emociones incontrolables que en cualquier momento podrían llegar a destruirte a ti mismo o a tus seres queridos. Son emociones que también muchos de nosotros justificamos como el resultado del entorno en que vivimos, de la gente con quienes tratamos, de las circunstancias que suceden a nuestro alrededor y que consideramos ajenas a nosotros. Sin embargo, poco sabemos que estas son manifestaciones de un estado emocional alterado, de una enfermedad, la enfermedad del alma. Solo quien haya pasado por esto puede saber de lo que estamos hablando. La neurosis es una enfermedad emocional, una afección en el sistema nervioso que provoca consecuencias en el manejo que una persona tiene de sus emociones, que le impiden un buen desempeño a nivel social, familiar y laboral. No es competente o no desarrolla una buena competencia sociocultural. Las primeras reacciones de la enfermedad pueden comenzar desde la infancia. Un niño que muestre diferencias muy marcadas de conducta con respecto a los demás puede ser un buen candidato para desarrollar una enfermedad mental y emocional en la adultez, como la neurosis. El individuo no tiene autocontrol emocional. Esta enfermedad no le permite tener la capacidad que le permita controlar sus emociones, sino que éstas lo controlan, condenándolos a la posibilidad de elegir lo que quieren sentir en cada momento de su vida, impidiendo la importante posibilidad de hacer feliz o no su vida, a pesar de los acontecimientos externos. Cuando la enfermedad mental se manifiesta en la infancia, puede presentar muchas variantes, como son la fobia a la escuela, la hiperactividad, el tartamudeo, la anorexia nerviosa y, en casos más severos, el autismo. El adulto o el adolescente neurótico mostrará toda una gama de conductas que pueden ir desde la depresión, adicciones, compulsiones, las acciones criminales e ilegales, el radicalismo y el suicidio. Quienes lo padecen tienden a estar llenos de miedo, confunden la realidad con el fruto de sus deseos, no pueden esperar, quieren una recompensa inmediata, son extremistas, tienen una mente cerrada y llena de prejuicios, son rígidos, hostiles y vengativos. Se aferran a los demás y dependen de ellos. Muestran apatía, se engañan a sí mismos. Vacilan entre la arrogancia y el desprecio de sí mismos. Son ordenados de forma obsesiva y repetitiva. Explotan a los demás y son explotados. Jamás llegan a
Bien, amigos, pues qué bueno que nos sigan sintonizando. Como pueden darse cuenta, se dieron toda una serie de síntomas, una serie de consecuencias producto de la neurosis. Entonces sí le voy a suplicar a la licenciada Guzmán. La vez pasada quedamos, no dimos todos los síntomas de la neurosis, independientemente del video. Sí nos gustaría que nos ilustrara más o menos cuáles son los síntomas que presentan las personas que tienen este problema. Claro que sí. Hablamos sobre las características la vez pasada, pero también hay una sintomatología que se refiere a las personas que, bueno, ya están viviendo esta neurosis. Evidentemente, pues van a tener, como uno de los síntomas que son muy marcados, van a ser los problemas interpersonales, ¿no? Que, bueno, suelen tener con esta baja tolerancia, ¿no? Y con la falla de memoria, de distracción, dificultades para conciliar el sueño, ¿no? Son ya síntomas que van presentando las personas que tienen una neurosis, ¿no? El segundo síntoma que tenemos es también dificultades en el trabajo, ¿no? Las personas, pues por estas fricciones que tienen tanto con familiares, con otras personas, con esa incapacidad de poderse relacionar, empiezan a tener también dificultades en lo que es su ámbito laboral, ¿no? Digamos, en núcleo familiar muchas de las veces es entendida la persona que tiene neurosis porque lo conocen de toda la vida, sí, ¿no? La neurosis no se detona de un día para otro, claro. Es algo que va en una progresión. Entonces en un trabajo evidentemente va a empezar a tener estas dificultades, ¿no? El tercer síntoma son la persona presenta lo que son preocupaciones constantes y catastróficas, ¿no? Siempre están con estos pensamientos obsesivos de algo va a suceder, algo me va a pasar, con mucho miedo, ¿no? Evidentemente suelen hacer cosas y conductas repetitivas, ¿no? Rituales repetitivos, lo hablábamos, medio lo mencionamos la vez pasada, algo, ¿sí? ¿no? Contar, ¿no? Rezar en voz alta, hacer cosas de manera muy repetitiva, ¿no? Estar revisando las chapas de las entradas, la estufa, todo eso que comentó la vez pasada, ¿sí es? Así es. Obsesivamente. Entonces, sí, obsesivamente. Por esa angustia, ese miedo que tienen a esa mentalidad catastrófica de que les va a suceder algo. Sí, continuamente checan el celular, revisan puertas, están en contacto con la gente, sobre todo ahora con el sistema de redes tan abierto que tenemos, es no te tardes, llega temprano, a sus familiares, ¿no? Porque les da miedo que les suceda algo, o sea, ya no nada más es a ellos, sino también es a su propio entorno, a su propia familia. A la esposa, a los hijos, si algo sucede, su mente empieza a maquinar, no me llama porque ya le sucedió algo, no está aquí porque algo le pasó. Y bueno, es una angustia y una ansiedad que se les genera, que pues realmente eso se detona, ese miedo muchas veces lo detonan en enojo. Por eso cuando las personas llegan a casa es ¿dónde estabas? ¿Con quién estabas? Yo aquí preocupada, y empieza este boomerang de enojo, que no es otra cosa, un miedo traducido o mal enfocado a decir estuve tan preocupada por ti, ¿no? Que en verdad tu desatención hacia mí hoy es pagada con este enojo, se victimiza, ¿no? Ajá, exactamente, pero es mucho por la mente, claro. que finalmente siempre están como pensando en cosas malas o catastróficas o personas que están llenas de miedo. No me contesta el celular, ya le pasó algo, ya lo secuestraron, ya la secuestraron, ya la violaron. Mucho de la celotipia se viene accidentó, de ahí. Sí, claro. La celotipia es mucho eso, porque es con quién está, por qué le habló, por qué la vio, por qué le sonríe, por qué platica tanto con esa persona, por qué me habla tanto de ella, por qué volteó a verla. O sea, es miedo constante, y es una obsesión y es un pensamiento que le indica a la persona me va a dejar o no va a estar a mi lado, ¿no? Se siente inseguro. Así es. Bueno, el cuarto síntoma, bueno, es la disfunción social, evidentemente con las personas cercanas y de su entorno, y bueno, estos trastornos obsesivo-compulsivos pues van a estar muy presentes, y esto no le va a poder permitir a la persona funcionar bien socialmente, ¿no? Porque son personas con mucha represión a no decir lo que están sintiendo, porque también no lo saben, están tan acostumbrados a autoengañarse que no saben exactamente qué es lo que viven. O sea, el ejemplo anterior que daba, lo viven como enojo, aunque realmente es miedo,
¿no? Y es algo que ellos, como han negado toda su vida desde que vienen los primeros trastornos y las primeras fallas en esa infancia, donde ellos no supieron trabajar la situación o no supieron qué hacer con las situaciones que los rebasaron, que al final del día pues ellos se autoengañan de decir yo puedo con la situación, no pasa nada, no me duele, no esto, no lo otro, entonces van olvidándose de sí, qué es lo que realmente ellos quieren, qué es lo que realmente ellos necesitan y qué es lo que ellos realmente sienten. Claro. Por eso es tanto ese autoengaño y por eso es tanto esa represión. Entonces cuando ya son adultos, pues obviamente esta disfunción social es muy presente, muy marcada, ¿no? Porque finalmente no saben en sus actividades, no las pueden llevar de manera normal, ¿no? Todo lo toman a personal, o sea, hay muchos factores ahí. Claro, por el problema que tiene. ¿Qué dice sobre este particular, licenciado? ¿Qué puede hacer un hijo cuyo padre o madre neurótico lo tiene así? ¿Por qué no me contestas el teléfono? Eres muy ingrato, mira qué hora es, aunque haya pasado 15 minutos de la hora que tenía que llegar a casa, ya se está figurando mil cosas el padre, la madre. ¿Qué puede hacer un adolescente, un joven con una situación así en casa? ¿Qué puede hacer? ¿Cómo quizás no tanto un joven, sino los padres mismos? Estaba con lo que mencionaban, imaginándome una escena que en estos textos de psicoanálisis de Freud, de su propio nieto, es una historia de su nieto en el cual el niño juega con no recuerdo si es con una pelota, con un carrete de hilo, pero el punto es que ese niño quizás algunos meses empieza a arrojarlo y decir for da, es decir, está, no está. Es una cuestión de que ese niño ponía en práctica el hecho de aceptar que un objeto puede estar o no estar, y entiéndase por objeto, padre o madre también en específico. Es decir, ¿qué se podría hacer? Si digo que en tanto quien tendría que intervenir de alguna forma serían los padres, es darse cuenta que los hijos también pueden estar solos. Es decir, de niños, lo que comúnmente hace un padre cuando el niño llora es, el niño está llorando, vamos con él, o la mamila, cuando quizás se debería de entender en ese punto que ellos también pueden estar solos, para que justamente posterior en la vida adulta no estén tan preocupados incluso por la pareja, ¿no? Mi pareja no está, entonces lo que se siente es una cuestión de pérdida de amor, que angustia, ¿no? Como precisamente lo mostraba este juego del niño, nieto de Freud. ¿Es causa de neurosis? Tiene que ver con una dependencia a este objeto, llámese así, no de manera peyorativa o despectiva, sino el objeto amoroso. Tiene que ver una dependencia entonces este juego, esta forma lúdica también puede permitir que uno vaya aceptando que uno en ciertos momentos también está solo, ¿no? Claro. ¿Qué otro síntoma tiene, licenciado? Bueno, otro de los síntomas es que se sobresaltan muy fácilmente, esto va muy pegado y muy ligado al síntoma anterior, ¿no? Que por todos estos pensamientos obsesivos, con mucha facilidad se van a sobresaltar las personas, ¿no? Claro, si tiene angustia, está experimentando angustia y por cualquier situación suena el teléfono, pues brinca. No, y saber que a ellos les puede suceder cosas de manera catastróficas, ¿no? Claro. Hasta estando en casa como saliendo, ¿no? Porque claro, son personas aterradas, ¿no? La otra sería, que frecuentemente presentan dificultades para descansar en las noches o se despiertan muy continuamente, no tienen un sueño como en el que puedan descansar realmente, ¿no? Restablecedor. Sí, su mente todavía sigue trabajando y sigue angustiada, ¿no? Y bueno, el séptimo síntoma es que pueden presentar sudoración excesiva en las manos, latidos intensos del corazón, sensaciones pasajeras de estarse volviendo locos, falta de aire, temor a morir repentinamente, ¿no? Entonces, realmente pues son síntomas que en todos tiene que ver la angustia, ¿no? Por esta deformación que se va haciendo de la manera en cómo ellos resuelven su vida desde que tuvieron algún suceso que los marcó y que no supieron cómo llevarlo a cabo, ¿no?
¿Hay grados de neurosis? Podemos decir que hay unas personas que presentan mayor neurosis que otras, aunque ambas puedan tener neurosis. Sí, todas las enfermedades como tal, emocionales y tanto adictivas, hablamos el programa pasado que la neurosis se presenta como una adicción ya, que se trabaja también con un programa de Neuróticos Anónimos. De Neuróticos Anónimos, que es el mismo programa de Alcohólicos Anónimos, nada más que adecuado a los neuróticos, como una adicción. Y sí, todas las enfermedades son progresivas. Bueno, en las agrupaciones se maneja que son progresivas y mortales, ¿no? Porque el alcohólico no comienza perdiéndose por semanas tomando y tomando y tomando. Comenzó con una gota de alcohol. De la misma manera, en todas las adicciones empieza con pequeñas actitudes, sucesos que se van incrementando y que se van saliendo de control. Muchas de las veces nosotros podemos tener algún síntoma, alguna característica, pero si eso no nos genera sufrimiento, si no está de manera obsesiva en nuestras vidas, pues aún no es una adicción. Tenemos el foco rojo, habrá que tratarlo, habrá que ver de dónde viene, pero no se ha convertido en una obsesión. Es como en los alcohólicos o en los adictos, más en los alcohólicos que son bebedores sociales, después bebedores fuertes y después alcohólicos, como sí, va haciendo una progresión de acuerdo a la tabla del doctor Jelinek. También aquí es progresivo, sí. O sea, se empieza con una cierta sintomatología que se va haciendo como una bolita de nieve hasta que se lleva una verdadera hecatombe, ¿no? Sí, y digo, también la finalidad de este programa pues es también mostrar todos estos factores para que de una manera preventiva la gente también pueda darse cuenta si ya está cayendo en este tipo de actitudes, de acciones, si de alguna manera se ha sentido así, bueno, pues que hagan algo por ellos mismos, claro, para no caer en una adicción, porque claro, son muy susceptibles a hacerlo. Que la atiendan a tiempo, sí, antes de que llegue la adicción. Quisiera hacer una acotación a propósito de esto, de la pregunta que hace y lo último que mencionó. Si hay grados de neurosis o no los hay, independientemente de que haya grados de neurosis, porque si una persona dice, identifico ciertas cositas, pero no es tan grave, me hace recordar un pasaje más en la historia de la clínica psicoanalítica, en donde una discípulo de Lacan, otro psicoanalista que retoma la escuela de Freud, se acerca y después de analizar un caso, la mujer dice, por suerte no es una psicosis. Entonces este psicoanalista le responde, bueno, que no sea una psicosis no quiere decir que no sea importante. Claro. O sea, ambas son o deben de atenderse con la misma importancia, con la misma atención. Entonces, a lo que iba con este pasaje es a la pregunta de si es mayor o menor una neurosis, no sé, pero quizás no habría de meditar cuando alguien empieza a sentir ciertos síntomas, claro, ¿no? O sea, no es para decir, claro, hay que atenderlo. Claro, requiere la misma... escudriñar qué es lo que nos está pasando, definitivamente. La pregunta obedece a esto. En materia de alcoholismo, dicen en los grupos de Alcohólicos Anónimos que una persona no puede estar medio embarazada, una mujer no puede estar medio embarazada, o está embarazada, claro, o no está embarazada. Entonces dicen los alcohólicos, tú no puedes ser medio alcohólico, o eres alcohólico o no eres alcohólico. De ahí mi pregunta, en el caso de la neurosis, si yo tengo una cierta sintomatología, pero no llego a los grados de angustia que ahorita está comentando la licenciada, no puedo ser un medio neurótico. Si soy neurótico o no soy neurótico, pero dentro de la neurosis hay diversos grados, quiero suponer, como en el alcoholismo. Hay personas que toman semanalmente, cada tercer día, y llega el momento en que desaparecen un mes y 2 meses y hasta se están un año tomando o años tomando. Entonces en la neurosis se da el mismo fenómeno, que se empiece con poquito, o sea, ciertos síntomas, y como se vaya desarrollando la problemática, llegue el momento en que una persona esté al borde de la psicosis o la paranoia o la locura. Pues entonces creo que está como
dando razón al comentario que hacía hace un momento. Entonces, al menor aviso de que hay alguna pregunta que se presenta a propósito de un estado emocional, pues entonces sí, convendría sin renuencia, ¿no? Incluirse una psicoterapia, quizá para darle lugar a eso que a uno le sucede. Tratarlo a tiempo. Sí, sí. Con lo que está comentando el licenciado Bruno, yo le voy a pedir a la licenciada si nos puede leer algunas preguntas que debemos de respondernos para determinar, para detectar si tenemos un problema de neurosis. Sí, claro que autodiagnóstico, las más importantes. De hecho, este es el autodiagnóstico de Neuróticos Anónimos. Este lo pueden encontrar en las redes o voy a leer algunas. Sí. Ya la persona que esté interesada yo creo que nos podrá escribir a nuestras redes y les pasamos todo el autodiagnóstico, ¿no? Bueno, dice, ¿es usted demasiado sensible? ¿Le gusta conmiserarse, sentir lástima por usted mismo? ¿Trata siempre de justificarse o defenderse? ¿Padece de ansiedad en ciertos momentos? ¿Cree que todo el mundo lo observa? ¿Es celoso y desconfiado? ¿Tiende a exagerar sus estados de optimismo o depresión? ¿Le aparecen disturbios sexuales frecuentemente? ¿Vive disgustado con todo el mundo? ¿Tiende a ser ordenado en exceso? ¿Es usted desordenado? ¿Miente sin necesidad? ¿Padece de miedo a alguna cosa, oscuridad, altura, enfermedades, cuartos encerrados, etcétera? ¿Padece también alguna compulsión como ver debajo de la cama, temiendo que haya algo, lavarse las manos exageradamente, ver si su carro u otra puerta están bien cerradas? ¿Se enoja con facilidad? ¿Tiene dificultades para concentrarse? ¿Padece insomnios? ¿Padece dolores de cabeza con frecuencia? ¿Se queda dormido cuando no debe? ¿Padece enfermedades que el médico no logra descubrir? Y bueno, estas son algunas de las preguntas. Claro, ¿no? yo es sí, más amplio ahorita de las que hizo, yo por lo menos 5 sí tengo, por lo menos. Entonces sí me gustaría a las personas que estén interesadas en que la licenciada les mande el autodiagnóstico. Tenemos la dirección en el cintillo del programa. Por favor, mándenos un correo y la licenciada con todo el gusto les va a mandar todo el autodiagnóstico y no lo dejemos decir atinadamente nuestro psicólogo de cabecera. Si empezamos a ver un síntoma, 2 o 3 o 5, como en mi caso ya es preocupante, y eso no quiere decir que lo deje así nada más, sino que tengo que empezar a atender a ver hasta dónde tengo neurosis o no, ¿verdad? Es muy importante, por eso sí les voy a suplicar a las personas que de las pocas preguntas que hizo la licenciada hayan captado 3, 4, 5 que sí la tienen, pues ya hay que empezar a preocuparnos, decía el psicólogo atinadamente, es que esto no es de dejarlo así nada más, a los primeros síntomas hay que atenderlo. Eso sí, y eso pasa incluso cuando uno tiene, no sé, cierto malestar y no acude al médico, ¿no? Y se va agravando, así hasta que se llega a una complicación mayor. Que ya no tenga remedio. Uh-huh. Y bueno, también hay que ver que la neurosis es mucho negar, ¿no? Que tiene un claro. problema por esta represión misma que uno hace de las situaciones con las que uno no puede o que le generan frustración, pues evidentemente es no me duele, no me pasa, no sucede, yo puedo con ello, hay mucha negación en todo esto. Es un síntoma difícil. de cualquier adicción, como atinadamente sí. decía que la neurosis ya está contemplada ya como adicción, y hay grupos de neuróticos anónimos, y una de las características de la enfermedad es la negación de la realidad neurótica, como en el alcoholismo es la negación de la realidad alcohólica, ¿no? Alcohólico el señor que está aquí en el staff, pero yo no, yo tomo moderadamente. Sí, los demás son los que tienen el problema. Destrocé 2, 3 carros, pero yo no soy alcohólico, el alcohólico es el señor. Y otra, así es. Claro, y otra de las cosas importantes que también creo que siempre hay que ver es que alrededor de un adicto también va a haber daños, ¿no? Porque no solamente el que sufre una adicción es quien es afectado, la familia también sufre las consecuencias de vivir con alguien que tiene una adicción.
Y en este caso de la Una neurosis, sí. Pobre de mí con mi mujer, nada más. Estaba recordando un comercial de estos de la cerveza que empieza con T y que tiene un águila. Ajá. En donde... Tecate. Esa. Gol. Tecate. Gol, doble. En donde entra una mujer a una cantina y empieza a buscar a su marido, y su marido se le presenta vestido de mesero. Y le dice, no, pues bueno, es que esto es como mi segundo trabajo, lo hago para llevar más dinero a la casa, lo hago por ti simplemente, ¿no? Y en cuanto la mujer se siente conmovida por eso, se va. Y el hombre le dice al mesero, oye, gracias por prestarme tu uniforme, ¿no? Vamos a seguir pisteando. Entonces ahí tiene que ver con esto que dice de la negación. Lo trascendente de este comercial es que esa negación ya se hace a nivel público. Entonces pareciera que es una invitación a que todo el mundo niegue sus síntomas. Que es chiste. Y se tome como algo chistoso, es fácil, ¿no? Ser hombre. ¿No? Le ponen la silla de Tecate y le ponen el fútbol, ¿no? No, yo ese anuncio también de Tecate. Es fácil ser hombre. No, es como que, tontos. Es que eso es lo preocupante es hacerlo como algo normal. Y lo platicábamos desde los primeros... como algo cotidiano, ¿no? Desde los primeros programas, cuando hablamos, por ejemplo, de codependencia, que se cree que es natural sufrir, perseguir al otro, ¿no? El cuento de las novelas y de los cuentos de vas a sufrir y al final te vas a quedar con el príncipe, con el rico, ¿no? Evidentemente mucho de esto tiene que ver para que la gente también no vea su propia realidad, ¿no? Porque pues esos comerciales son los que más punch tienen, simplemente son los más cómicos. Y qué forma, ¿no? Y digo, la gente que lo ve en primera instancia y no lo analiza como el psicólogo, pues hasta lo ve chistoso, pero en realidad ahí hay un problema. Se atacan de la risa y hasta lo toman como idea, ¿no? Bien, yo sí quisiera preguntarle, dentro de los estudios que lleva sobre psicoanálisis, concretamente de Freud, algo antes, fuera de cámaras nos andaba comentando de un alemán, Christoph Hoffmann, no me acuerdo ahorita el apellido alemán. Ya es un caso clínico que trata el mismo Freud, creo fue Freud, ¿no? ¿Quién lo trató? Sí, él Entonces está interesante. ¿Por qué no nos comenta algo para ver hasta qué punto puede llegar y cuál es todo un sistema de símbolos y de situaciones que se pueden dar en la neurosis? Ok, sí, es el texto, bueno, se puede encontrar en las obras completas de Freud, ya sea de Amoror, en fin. Se llama una neurosis demoníaca. Es de un pintor de 1600 que contrae o se hace visible su neurosis a partir de que su padre muere. A la muerte del padre empieza a sentir inhibición incluso para el trabajo, a la pintura, porque pareciera que siente inhibición porque quizás para el padre en algún momento se lo prohibió, ¿no? Que no se dedicara a la pintura. Entonces, ante esa inhibición de poder trabajar, también siente angustia al no poder solventar sus gastos. Entonces, ante ese desamparo, ante la muerte del padre, hace un pacto con el diablo. O sea, en su delirio, en su alucina, hace un pacto con el diablo, en el cual él se compromete a ser su hijo durante 9 años. Entonces lo que parece ahí como interesante es esta cuestión de ser hijo durante 9 años, pero aunque también se puede configurar 9 meses, es como una idea de regresar al vientre materno, donde está esa protección, como ya lo hemos dicho, creo que en otro programa, no recuerdo en cuál, pero era como una fantasía de regresar incluso al vientre, al útero, al vientre materno, y seguir recibiendo todo lo que él no se podría hacer cargo tras la muerte del padre. Incluso él pinta esos eventos, y el diablo está con pechos maternos, ¿no? Es una cuestión de estar... En la pintura hace al diablo con pecho materno. Así es, o con pechos de mujer, pero es una cuestión de un enlace de él hacia seguir siendo nutrido, dependiente, ¿no? Y nutrido por la madre. Así es, y lo que busca es precisamente que alguien más se haga cargo de ese cuerpo. Es decir, al dejar que alguien más se haga cargo de ese cuerpo, es también, como lo hemos mencionado, es una forma de ir dejándose morir.
Y otra cuestión que muestra esta cuestión de la neurosis es que solamente podría ser el ser salvado del pacto con el diablo por la Santa Madre de Dios. Entonces ahí hace referencia a la madre, ¿no? O sea, lo que comentábamos el programa anterior, que la madre lo ampare. Entonces tiene que ver, incluso neurosis. Tiene que ver con eso. O sea, no hay una figura simbólica paterna que permita ese corte entre esos dos cuerpos, porque ese corte simbólico es lo que produce el deseo de que se haga cargo de alguien de su vida, ¿no? Es lo que comentaba la licenciada, la angustia que tiene la persona neurótica, la angustia existencial, la angustia de ahora cómo me hago cargo de mí mismo, la angustia de cómo voy a salir adelante sin el padre, sin la madre, y por eso lleva toda esta neurosis a hacer ese supuesto pacto con un demonio para que le proponga le provea de todos esos 9 meses de alimento, de todo, como cuando regresar al útero materno, y también va a ser una mujer, la figura femenina de la Madre de Dios, la que va a salvarlo de ese pacto que hizo este pintor. Supuestamente todo es mental. Como bien lo dice y lo pesca al vuelo, esta cuestión de estos 3 personajes, el diablo, la madre, el hijo, es una cuestión edípica, el origen de una neurosis. Que comentaba la vez pasada, sí, de ese problema edípico de los neuróticos. ¿Qué corolario tiene, qué conclusiones tiene para el programa de hoy? Ya no vamos a hablar la próxima vez de neurosis, entonces sí me gustaría, ya fueron 2 programas que nos dieran unas conclusiones, qué hacer cuando nosotros mismos, con ese autodiagnóstico que nos hizo favor de leer y que está ahí la dirección electrónica para que ustedes los pidan, las personas que estén interesadas, ¿qué recomienda, licenciada? Pues primeramente sí pedir ayuda profesional, porque si tenemos un problema y ya se nos salió de control, hay soluciones, se puede rehabilitar de la neurosis. Evidentemente, si se necesita que alguien más nos ayude, ya sea la ayuda profesional de psicólogos, o hay grupos también de autoayuda que pueden de igual manera. Aquí la cuestión es que la persona que esté sufriendo de neurosis tenga la valentía y quiera explorar, ¿no?, en estos acontecimientos o en estos conflictos básicos en los que de alguna manera empezó a ir haciendo su vida de una manera no real, ¿no? Reconocer, aunque duela, ¿no?, qué sucesos acontecieron en su vida que lo han llevado a hacer su vida de manera falsa, errónea, porque el no vivir la vida que ellos quieren es lo que los tiene frustrados, eso es lo que les genera tanta frustración y eso es lo que los lleva a esa angustia, a esa ansiedad detonada en una neurosis. Lo que usted recomienda es, en 3 palabras, aceptación de su realidad neurótica. Así es. Y que empiece a hacer toda serie de movimientos con ayuda profesional, sí, particular, como el psicólogo, el psiquiatra, el psicoterapeuta, o que acuda a los grupos de autoayuda, a los grupos de neuróticos anónimos, para que ahí, con esa decisión de aceptar una enfermedad, pues empiece a trabajar sobre el problema que tiene. Sí, porque no nada más es el problema de la persona, también es el problema de su entorno. Una persona neurótica, evidentemente, en su entorno familiar lo va a trastocar. Social y laboral. Sí, pero más el familiar, ¿no? Si contamos con un padre neurótico, bueno, pues los hijos crecen bajo el miedo, obviamente ven cómo el padre se desarrolla, cómo resuelve las cosas, y de cierta manera también lo aprendemos, ¿no? Entonces, claro, creamos también hijos neuróticos, ¿no?, son familiares. Enfermedades, las adicciones biopsicosociales. Así es. Son biológicas, son mentales y tienen una consecuencia en el entorno social. Licenciado Bruno, conclusiones que a todo este corolario que nos pueda dar. Quisiera hacer ese comentario a partir del ejemplo que daba del comercial. Pareciera que entonces en este comercial pareciera que hay un mandato al goce, es decir, a disfrutar, o sea, de negar esta situación, pero pareciera que la cultura misma lo permite, ¿no?, que es accesible a todos.
Entonces, si hablamos de que la cultura permite, pareciera que hay una obligación a beber, ahí es donde encuentro la relación con las adicciones. O sea, pareciera que uno se siente obligado y que cuando no lo hace, precisamente está la angustia, ¿no? O sea, la angustia porque no estoy haciendo algo que ordena precisamente la cultura. Entonces, a propósito de la invitación que hacen a iniciar una psicoterapia, un psicoanálisis, lo que podría acotar desde el psicoanálisis es que el psicoanálisis es el discurso que permite o que no obliga a disfrutar, sino todo lo contrario. Entonces, no hay una obligación al goce, sino que precisamente vaya ubicando cuestiones con ese goce que la cultura le promueve para que no sienta angustia, ¿no? Claro, es un poco conócete a ti mismo y conocerás el universo. Sí, tal cual. Primero hay que empezar a conocernos, ver qué problemitas podemos tener. Y todos tenemos problemas, ¿eh? Claro. Desde el presidente de los Estados Unidos, el país más importante del mundo, hasta el último de nosotros, tenemos problemas de orden emocional, de neurosis, algunas adicciones. No solo dijimos que son las sustancias, también no son alimentación, al sufrimiento. Hay gente adicta al sufrimiento. Sí, que sería bueno hablar en algún vamos momento, a hablar, claro que sí. Adictos al sufrimiento y al dolor. Yo creo, sí, claro. Y vamos a hablar un poquito sobre lo que es la obsesión también, Okay. como consecuencia de lo que ya hemos tenido como antecedente, que hablamos de neurosis, que hablamos de la falta de aceptación de la gente, etcétera. Bien, amigos y amigas, pues los invitamos a que el próximo lunes a las 8 de la noche nos acompañe, y por favor, ahí está el cintillo donde está la dirección electrónica donde ustedes pueden solicitar el autodiagnóstico que tiene la licenciada, y con todo el mundo se les envía. En caso de que ustedes detecten que pueden tener un problema, pues la verdad, a moverse, a buscar cómo le hacemos, porque no solo somos nosotros, son nuestros hijos y son nuestros jefes en el trabajo y son los vecinos, etcétera. Se va haciendo es nuestro entorno. En nuestro entorno. Entonces sí les suplicamos que no le echen a saco roto, coloquialmente hablando, y que si ven que tienen algún síntoma, pidan el autodiagnóstico con la licenciada, que con mucho gusto, la licenciada, se los va a hacer llegar a su correo electrónico. Y les agradezco el favor de su atención. Nos vemos el próximo lunes a las 8 de la noche con adicciones. Hasta luego.